te voy a descubrir una nueva estrategia de trading con la que volver a darle otra vuelta a los mercados y sacarle unos buenos pips. La voy a llevar a cabo con dos indicadores, así que no te preocupes por tu cuenta de TradingView. Este primer indicador funciona sobre todo en tendencias ya sean alcistas o bajistas. Entonces, para filtrar las tendencias horizontales o lo que serían las tendencias acumulativas, vamos a recurrir al segundo indicador, el cual va a permitir que esas tendencias no nos hagan entrar en el mercado y toquen nuestro stop loss. Si te quedas hasta el final, te voy a dar un truco para que te acabe de explotar la cabeza con la estrategia. La temporalidad de esta estrategia va de 1 a 4 horas, por lo que si lo tuyo es el trading intradía, estás en la estrategia adecuada. Y si tu mercado son las criptos, no te puedes perder el vídeo, porque vamos a darle a tope tanto a criptos como Forex, que es donde mejores resultados ha dado, aunque no se limita solo a estos mercados. Así que empezamos. Venga, el primer indicador que vamos a añadir a nuestro TradingView se trata del Momentum Bias Index de Algo Alpha. El indicador, como ves, consiste en un histograma, siendo los colores verdes o rojos pues los indicativos de precios de mercado, ya sean ascendentes o descendentes. La parte verde más clara es indicativo de una tendencia alcista, al igual que la oscura, pues significa que las ventas, digamos, están empezando a ganar a las compras y por ende la tendencia pues está empezando a cambiar. Lo mismo sucede con la parte roja. La roja clara indica una fuerte, de alguna manera, tendencia bajista, mientras que la parte roja determina que dicha tendencia se está acabando y las compras están ganando a las ventas. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a la configuración, vamos a dejar los valores igual, lo único que vamos a quitar en estilo va a ser las señales de entrada, tanto en compras como en venta, ya que no nos hacen falta y al final te van a liar más que otra cosa. De esta manera, el indicador ya está completamente listo. Una vez configurado ya el primer indicador, volvemos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el índice direccional medio o lo que viene siendo el ADX. Este indicador, el cual ya conoces de otros vídeos, lo dejamos tal cual está de serie, ¿vale? Lo único que vamos a hacer va a ser añadir una línea horizontal, aproximadamente aquí, y lo vamos a colocar en el valor del 20. Que es el proporcional para determinar las entradas válidas al mercado. Todos los movimientos por debajo de ese 20 se descartan y en el momento en el que el mercado sobrepase ese 20 es el momento de estar atento, ya que si se cumplen las condiciones será momento de evaluar y entrar al mercado, ya sea en compras o en ventas. Ahora que ya están ambos configurados, voy a enseñarte varios ejemplos en compras y en ventas para que repasemos las condiciones y veas cuáles son las formas de entrar al mercado con esta estrategia y que no caigas en el error de tener falsas señales. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en franja temporal de 1 hora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar correctas para entrar al mercado? La primera condición es que el histograma esté en un color verde claro, dando un impulso claramente alcista. La siguiente condición es que el ADX debe de haber sobrepasado la línea que hemos puesto del 20 y dando a entender que hay un rompimiento y un fin de tendencia bajista, o más bien un claro impulso de tendencia alcista. Así que una vez se dan estas condiciones, es el momento de, con la vela de cierre, abrir una operación aproximadamente con un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si te puedes quedar monitorizándola, pues déjala abierto, no hace falta que lo coloques a 1 o 1,5 porque a veces sigue más, pero si quieres en conservador lo puedes dejar entre 1 y 1,5. Y una vez ya con esta operación, simplemente a esperar a ver qué tal los resultados. Venga, perfecto. Una operación súper rápida, la verdad que ha sido muy clara, muy limpia y apenas en un par de horas. Así que, genial. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, vamos con el segundo caso para las compras. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Volvemos a repasar las condiciones. La primera, tenemos claramente un impulso alcista por parte del Momentum Bias, del histograma. Y la segunda condición es que el ADX nos ha roto la franja del 20 y de esta manera nos está indicando que hay una clara tendencia alcista. Con estas dos condiciones cumplidas es el momento de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio aproximadamente de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación súper rápida, apenas en 3 horas y con la que arrancar unos cuantos pips al mercado. Así que enhorabuena. Venga, vamos con el tercer caso para las compras. Repasamos las condiciones. La primera condición es que el histograma está en un color verde claro, dando un impulso claramente alcista.
La segunda condición es que la ADX debe de haber roto la línea que hemos puesto de 20 y de esta manera, cumpliéndose estas condiciones, es el momento con la vela de cierre de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si lo puedes dejar, perfecto, ¿vale? Si puedes estar monitorizándolo, déjalo abierto y simplemente espera a cerrar la operación. Si por el contra no puedes y no puedes estar delante monitorizando la operación, colócalo con un reward ratio de 1,1 o 1,5 como mucho. Vamos a ver qué tal se da esta operación. Bueno, otra más que se da en positivo, esta ha tardado un poco más, ha habido un drawdown, pero también ha sido otra positiva, así que genial. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-USD, el euro-dólar estadounidense, en este caso vamos al Forex, temporalidad de 1 hora, y cuáles son las condiciones que se deben de dar para que esta estrategia funcione. La primera condición es que el momentum, el histograma, debe de estar indicando en color rojo claro una clara tendencia bajista. Por segundo, el ADX lo que debe de estar indicando es que ha roto la línea del 20 y por ende es el momento de entrar al mercado cumpliéndose estas dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrir una operación con la vela de cierre en el último swing, estamos aproximadamente aquí para asegurar, y un reward ratio de 1 a 1,5 más o menos. Y a ver qué tal se da la operación. Venga, primera operación en ventas que se nos va en positivo. Han sido un día y han sido 85 pips, así que nada mal. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Volvemos otra vez a las criptomonedas. Estamos en el mercado del Bitcoin con el USDT y vamos a ver y a repasar de nuevo las condiciones de venta. La primera, el histograma debe de estar en color rojo claro, indicando un impulso bajista. Y el ADX debe de haber roto desde la parte inferior el límite que hemos puesto de 20. Una vez con estas dos condiciones, es el momento en nuestra vela de cierre de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5 y ver qué tal se da esta operación. Venga, otra operación más para el bolsillo, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera, el histograma está claramente en una tendencia fuerte bajista y el ADX ha roto el límite que hemos colocado del 20. Entonces, una vez cumplidas estas dos condiciones, abrimos con la vela de cierre nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5, siempre colocando el stop loss en el último swing y ver qué tal se da la operación. Venga, y una vez más, otra operación más que se nos da en positivo. Así que, como puedes observar, la estrategia es muy efectiva, se filtran muy bien las señales con el ADX y es súper efectiva. Y, como lo prometido es deuda, el tip para acabar de darle una efectividad mayor a la estrategia es que las entradas al mercado que hagas, cuando observes el histograma, quédate con un detalle. ¿Ves esta línea de puntos gris que no he comentado nada en todo el vídeo? Pues antes de entrar, obsérvala y que la línea de puntos esté por debajo de la barra del histograma. De esta forma aumentarás mucho más las probabilidades de éxito en la estrategia. Esta es una estrategia de trading intradía con un rendimiento bueno, tal y como has podido ver, incluso con el tip que te acabo de dar. Mucho mejor aún porque filtras mucho más otras entradas que inicialmente entrarías, pero que realmente no debes si quieres aumentar la efectividad de la estrategia. Pero no te preocupes que si por algún casual esta estrategia pues no es lo que buscas y quieres algo más scalping, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí porque es brutal y súper efectivo.